De una basura para otra basura. Mis padres encontraron un cuadro viejo y me lo dieron de regalo. Siempre supe que mi vida sería diferente, pero no imaginaba cuán diferente sería. Cuando llegué a mi cumpleaños número 22, ya estaba preparada para más una decepción. Como siempre, sabía lo que iba a pasar. Mi papá no iba a acordarse de mí. Mi mamá solo me iba a mirar con cansancio, como siempre. Y lo que no esperaba era ese cuadro. Un regalo horrible, mal envuelto. Un trozo de madera vieja, con el lienzo rasgado. No sé por qué, pero ese momento me cortó de una manera que aún no puedo explicar. Era como si, en un solo gesto, mi familia hubiera mostrado que no había amor ni atención. No era solo el regalo, era la forma en que todo se desarrolló. Mi mamá hizo una broma cruel, diciendo que estaba pasando de una basura a otra basura. Era claro, en ese momento, lo poco que importaba mi existencia para ellos. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Ya estaba acostumbrada a no ser vista, pero aún así, una parte de mí seguía esperando algo más. Mantenía esa esperanza tonta de que, quizás, por un milagro, alguien finalmente me vería de verdad. Y fue cuando miré el cuadro, sin saber bien por qué, que algo cambió. Había algo escondido detrás de él. Un pedazo de papel amarillento, doblado con tanto cuidado, que parecía haber estado allí por mucho tiempo. Cuando saqué el papel y vi la dirección escrita a mano, una sensación extraña empezó a apoderarse de mí. Sabía que estaba loca, pero no pude evitar sentir que había una razón para eso. Era como si fuera mi oportunidad de salir de ahí, de salir de mí misma. El destino me estaba empujando hacia algo, aunque aún no sabía qué. Entonces, movida por una curiosidad inexplicable, decidí seguir la dirección, sin saber lo que encontraría, sin saber a dónde iba. Tomé un autobús al final de la tarde. La ciudad parecía más apagada ese día, o tal vez era yo. Las ventanas del autobús reflejaban mi imagen, y ver mi rostro mezclado con el paisaje gris me dio una sensación extraña de desapego, como si me estuviera alejando de mí misma. No sabía qué esperaba encontrar al llegar a esa dirección, pero algo me decía que no debía dejar pasar esa oportunidad. Cuando llegué, la casa estaba en una zona que no conocía, con calles amplias y arboladas, y casas que parecían sacadas de una revista. Todo estaba tan limpio, tan perfecto, que me sentí fuera de lugar. La casa número 34 parecía diferente, más grande, más antigua, pero con una elegancia triste. Subí los 3 escalones del porche. El corazón me latía desbocado. Y toqué el timbre, esperando que no fuera un error. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba una mujer, con un uniforme blanco y el cabello recogido, mirándome de una manera que no supe explicar. No me preguntó por qué estaba allí, ni cómo había llegado. Solo me miró con una seriedad en los ojos que me hizo sentir como si ella supiera algo que yo no. Después de un largo silencio, me dejó entrar. El olor en la casa me golpeó de inmediato. Un aire denso, algo metálico, y un silencio que no era reconfortante, sino opresivo, como si todo lo que había allí tuviera un peso enorme. Mientras caminábamos por el pasillo, mis pasos resonaban en el suelo de madera crujiente, y las paredes, llenas de cuadros antiguos, me daban una sensación de estar en otro tiempo, en otro lugar. La mujer me condujo hasta una habitación al fondo de la casa, donde la luz era suave, filtrada por unas cortinas blancas. Al centro de la habitación había una cama ajustable, rodeada de máquinas y cables, y sobre ella, una mujer muy delgada, con el cabello blanco recogido detrás de la cabeza. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos, alertas, como si hubiera estado esperando a alguien.
Cuando me vio, no mostró sorpresa, solo atención. Me senté en una silla cerca de la cama, sintiendo que había algo en el aire que me mantenía alerta. La mujer me observaba con una serenidad extraña, como si pudiera ver más allá de mi simple presencia. Sin saber por qué, comencé a contarle mi historia. Le hablé del cuadro, de cómo había sido un regalo de cumpleaños, de las palabras crueles de mi madre, de la sensación de inutilidad que siempre me había acompañado. Le conté sobre el pedazo de papel, la dirección, y cómo algo dentro de mí me había empujado a ir hasta allí. Mientras hablaba, la mujer no dejó de mirarme a los ojos, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada emoción. Cuando terminé, guardó silencio, y por un momento el cuarto se llenó de un peso que no supe cómo manejar. Entonces, finalmente, habló. «Yo también fui tratada así», dijo con una voz baja pero clara. Sus palabras no me sorprendieron, pero sí me hicieron detenerme. La forma en que lo dijo, como si no fuera una simple frase, sino algo mucho más profundo, me hizo sentir que nuestra conexión era más que casual. Mis hijos también me dejaron. Me construí una vida sin ellos, pero lo hice sola. Nadie me apoyó, nadie me creyó, pero me levanté y ahora, al final de todo esto, he decidido que mi legado debe continuar de otra forma. Y tú, hija, eres la única que puede continuar con lo que yo comencé. Me quedé muda, sin saber cómo reaccionar. No entendía por qué me estaba diciendo todo eso, por qué me estaba eligiendo. Solo una cosa era clara. Estaba siendo testigo de algo que no podría explicar. La mujer, que se presentó como Margaret, miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Me explicó que me había estado observando desde el momento en que entré en la casa, que había algo en mi mirada, en mi forma de ser, que le recordó a ella misma cuando era joven, una persona rota, pero que no se había dejado destruir por eso. Margaret, con toda la tranquilidad del mundo, me confesó que había decidido dejarme su herencia, no por ser parte de su familia, sino porque vio en mí la misma lucha que ella había vivido. Me dijo que, a pesar de la indiferencia, a pesar de las traiciones, yo no había dejado que el dolor me endureciera, y esa, según ella, era la razón por la que me eligió. Yo era la única persona que podía entender lo que significaba ser rechazada por aquellos que deberían haberte amado, y, más importante aún, la única capaz de continuar su legado, ayudar a otros que también habían sido desechados. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No sabía qué hacer con esas palabras. La idea de recibir una fortuna de una mujer a la que apenas conocía, de tomar la responsabilidad de un legado que no era mío, me abrumaba. Pero Margaret no estaba dispuesta a dejarme dudar. Ella me pidió que usara ese dinero, no para acumular riqueza, ni para vengarme del pasado, sino para crear algo más grande que yo misma. Quería que ayudara a jóvenes invisibles, a aquellos que como yo, habían sido rechazados, abandonados, olvidados. Quería que fundara un espacio donde pudieran sanar, aprender y tal vez un propósito encontrar. Y yo, sin saber exactamente cómo, acepté no solo la herencia material, sino la responsabilidad de llevar a cabo su deseo. La primera vez que volví a casa, después de esa conversación, todo parecía distinto. Mi mente no dejaba de dar vueltas, pensando en todo lo que Margaret me había dicho. Crear una fundación, ayudar a los demás, era algo que nunca había considerado, algo que ni siquiera sabía si estaba capacitada para hacer. Pero había algo en mí, algo que empezó a despertar, una sensación de que estaba siendo empujada hacia algo más grande que yo misma. La decisión de seguir adelante no fue fácil. Al principio, cada paso me parecía más difícil que el anterior. Mis propios familiares, aquellos que nunca me habían prestado atención, empezaron a aparecer. Todos querían saber más,
Querían estar cerca. Querían reconciliarse. Ahora que sabían que había heredado una fortuna, sus visitas se hicieron cada vez más frecuentes. Y cada vez que los veía, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. No era su amor lo que buscaba, era mi paz. Y, por primera vez, su presencia me hacía sentir más sola que nunca. Fue entonces cuando entendí que lo que Margaret me había dejado no era solo el dinero, ni las propiedades, ni las acciones. Lo que ella me dio fue la libertad de elegir. Por primera vez en mi vida, pude decir no. No a las visitas de mis padres, no a las expectativas que me habían impuesto, no a las falsas promesas. No tenía que atrapada en un ciclo que me había definido durante tanto tiempo. Empecé a tomar decisiones por mí misma, sin miedo, sin culpa. Creé la fundación que Margaret había soñado. Luché contra todo, contra mis propios miedos, contra la resistencia de aquellos que pensaban que solo era una joven confundida, que no sabía lo que hacía. Pero poco a poco, la fundación fue creciendo. Recibía jóvenes, chicos y chicas que, como yo, habían sido rechazados, ignorados, olvidados, y, a través de ellos, algo encontré que nunca había experimentado, una verdadera sensación de propósito. Mi vida, que alguna vez estuvo marcada por la soledad y el dolor, comenzó a transformarse en algo más. Y lo mejor de todo fue que no estaba sola. Estaba rodeada de personas que me veían por lo que era, no por lo que mis padres querían que fuera. Los meses pasaron y la fundación comenzó a tomar forma. No era fácil, pero algo dentro de mí seguía impulsándome. Incluso cuando las dudas me invadían, vi cómo los jóvenes allí, que a veces tan perdidos como yo lo había estado, empezaban a encontrar su camino. Recibían el apoyo que nunca tuvieron, el amor que les había sido negado, el espacio para sanar y reconstruirse. Había algo profundamente transformador en el simple hecho de ser escuchado, de ser visto por alguien que genuinamente quería ayudar. Mi vida, que antes había sido solo un reflejo de abandono y dolor, ahora se llenaba de nuevas voces, nuevas historias, nuevas esperanzas. Era como si, al ayudar a otros, también me estuviera ayudando a mí misma. Cada día, cada historia, me recordaba lo lejos que había llegado, lo lejos que todos podíamos llegar, si teníamos la oportunidad. Pero, como todo en la vida, no todo era perfecto. La gente de mi familia biológica nunca aceptó mi decisión. Mis padres seguían apareciendo, tratando de entrar en mi vida con sonrisas falsas, intentando ganarse mi favor, solo porque ahora sabían que la herencia no era solo una cuestión de dinero, sino también de poder. No les importaba mi bienestar, solo querían recuperar lo que consideraban su derecho. La visita de mi madre, un par de meses después de haber empezado la fundación, fue un claro recordatorio de cómo las cosas realmente eran. Me habló de reconciliación, de familia, pero lo único que escuché fue una manipulación que ya no podía soportar. Mis hermanos también intentaron acercarse, enviando mensajes, correos electrónicos, invitaciones a almuerzos, como si todo lo que había pasado fuera un malentendido. Pero yo ya no era la misma. Ya no me importaba lo que pensaran. Había aprendido a decir no, a cerrar puertas sin culpa, a poner límites, y esa, de todas las lecciones que Margaret me dejó, fue la más importante. Una mañana, poco después de mi encuentro con mi madre, recibí una llamada que me hizo sentir una extraña calma. Margaret había fallecido. La noticia no me sorprendió, pero me golpeó de una forma que no esperaba. Sabía que su tiempo se estaba acabando, que la enfermedad la había estado consumiendo lentamente, pero aún así, sentí una especie de vacío. Por un momento, todo lo que había construido, todo lo que había aprendido, me pareció incierto. No estaba preparada para perderla, aunque nunca la había considerado una figura materna
en el sentido tradicional. Ella había sido mi guía, mi luz en medio de tantas sombras. No estaba lista para despedirme de la única persona que me había visto por lo que realmente era, sin juicio, sin expectativas. El dolor de su partida no era solo el de perderla, sino el de darme cuenta de que una parte de mi vida también se cerraba con su muerte. El funeral fue pequeño, discreto, como ella lo había querido. Solo estuvimos allí, los empleados de la fundación, unos pocos amigos cercanos y, por supuesto, los abogados. No hubo lágrimas ruidosas, ni grandes gestos. Fue todo muy silencioso, como si Margaret, incluso en su partida, hubiera querido que todo se quedara en calma. Después de la ceremonia, me dirigí a la oficina del abogado para recibir los documentos de la herencia. Fue allí donde descubrí el alcance real de lo que ella me había dejado. No solo propiedades, dinero o acciones, sino un legado que tenía que continuar. Pero lo más impactante fue la carta que ella me había dejado, escrita a mano, donde me pedía que, al final, no usara su herencia como un escudo para enfrentar el pasado, sino como un puente hacia el futuro. Fue en ese momento, al leer sus palabras, que comprendí la verdadera responsabilidad que llevaba sobre mis hombros. No solo había heredado una fortuna, sino la oportunidad de cambiar vidas, de dar a otros lo que Margaret me dio, la posibilidad de ser vista. A los pocos días, la noticia de la fundación se extendió por la ciudad. Comencé a recibir visitas de diferentes personas que querían involucrarse, ofrecer su apoyo, incluso algunos de aquellos que alguna vez me habían ignorado. Y, por supuesto, mi familia biológica no tardó en aparecer. Mis padres y hermanos se acercaron con sonrisas forzadas, intentando darme la bienvenida a su cercanía. Ahora que sabían que mi vida había cambiado, mi madre, con su tono dulzón, hablaba de perdón, de reconciliación, como si todo lo que había pasado fuera algo que pudiéramos borrar de un día para otro. Fue en esos momentos que me di cuenta de lo que había aprendido realmente. No era solo sobre el dinero o la herencia. Lo que realmente había cambiado en mí era la capacidad de rechazar lo que no era genuino, la habilidad de decir no, sin sentirme culpable. Mis padres venían por interés. Querían algo de mí, pero ya no me importaba. No había lugar para ellos en mi vida. Lo entendí claramente cuando mi madre, con su cara impecable, me dijo: «Ahora al menos vales algo». Las palabras me atravesaron, pero no de la forma en que lo hacían antes. Ya no me dolían. Mi valía no dependía de ellos. Nunca más. Decidí que era hora de cortar esos lazos. No con rabia, pero con firmeza. A veces, el acto más poderoso de amor propio es simplemente apartarse, decir basta. Y eso hice. Enfrentarme a mi propia familia me mostró la fuerza que había adquirido. No necesitaba su aprobación. Lo más importante era que ahora sabía lo que valía, lo que podía ofrecer al mundo, y cómo podía ayudar a otros a encontrar su propio camino. Tal como Margaret lo hizo conmigo, la fundación creció, y con ella, mi confianza. Comencé a sentir que realmente estaba cumpliendo con el propósito que Margaret había confiado en mí. A través de las historias de los jóvenes que llegaban allí, veía la misma esperanza que alguna vez yo había perdido, y comenzaba a creer que mi vida, aunque comenzó en la oscuridad, finalmente tenía un propósito. Era como si, al ayudar a los demás, estuviera recuperando todo lo que había perdido. El tiempo pasó y la fundación se convirtió en algo más que un simple proyecto. Era mi vida, mi propósito y lo que me mantenía en pie. Pero, más que eso, me devolvió a mí misma. Ya no era la joven invisible que una vez había sido, la que sentía que no importaba. Ahora, podía mirar a los ojos de los demás sin sentir vergüenza, sin sentir que era menos que nadie. Y todo
Todo lo que había logrado lo debía a esa mujer desconocida, a Margaret, que decidió verme cuando nadie más lo hizo. Ella me dio la fuerza para ser quien soy, para luchar por los que, como yo, se sentían descartados, rotos. Gracias a ella, pude transformar mi dolor en algo bueno, en algo que no solo me sanó, sino que también ayudó a otros a sanar. Hoy, años después de todo eso, sigo mirando el cuadro que me fue dado en mi cumpleaños, el mismo que había sido un símbolo de desprecio. Ahora lo veo de manera diferente. Es una especie de recordatorio de todo lo que he superado. Me recuerda que, aunque la vida a veces te da lo peor, hay algo dentro de ti que puede transformar esa basura en algo hermoso, algo valioso. A veces, el dolor y el rechazo nos llevan por caminos que nunca imaginamos, pero esos caminos pueden ser los que realmente nos conducen a lo que estamos destinados a ser. Y aunque no sé cómo sucedió, ni por qué me eligieron a mí, sé que mi vida ahora tiene un propósito. Y eso, más que cualquier herencia material, es el mayor regalo que pude recibir. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.